La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esas son las emisoras que integran la red Sodonco. Aparte hay otra red de radios amigas que se unen: en Huánuco Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro Pasco Radio Activa, en Guanta Radio Continental. Onda Digital TV nos pone también su señal a Emetagua. También es un podcast para que usted nos pueda acompañar en cualquier parte del mundo. Las plataformas móviles del Facebook, Santa Rosa, Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. La página web, nunca se olviden, www.radiosantarosa.com.pe. Muy buenos días, listos para celebrar hoy día, Día de la Virgen del Rosario, y la Virgen del Rosario es patrona de la familia dominica, así es que estamos de fiesta. Rosa María, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Y la basílica que está, ¿no es cierto?, al lado de nosotros en Radio Santa Rosa, se llama la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Hoy día es su fiesta, así que un abrazo muy grande a todos los frailes dominicos que viven con nosotros en el convento de Santo Domingo. Es un día de fiesta para toda la familia dominica. Y para empezar, como siempre, bueno, hoy día tenemos muchísima información, pero tenemos que dar pase a los anuncios de nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Y luego tenemos Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción
ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos han sido nuestros anunciantes. Y claro, la noticia importante, la noticia del día es que finalmente el presidente Pedro Castillo tomó la decisión que muchos le demandaron casi desde el primer día. Guido Bellido no es más presidente del Consejo de Ministros, lo sustituye Mirta Vázquez y han habido cambios importantes también en la conformación del gabinete. 7 cambios en total, incluyendo a Mirta Vázquez, una presencia femenina, no mayoritaria, digamos, pero han pasado de 2 a 5, que ya es un avance, y una pérdida de la presencia de Cerrón en el gabinete. Y aquí vamos a tener que ir despacio porque hay que ir uno por uno, pero antes de ir a donde tenemos que ir al nuevo gabinete, tenemos que despedir al que se fue. Lo primero es que, por supuesto, Guido Bellido no tomó con alegría la noticia, ¿no? Dio una conferencia de prensa a las 5 de la tarde, donde dijo que había hecho lo que le había pedido el presidente y que no entendía o no sabía las razones, pero que había que continuar con el ideario programa de Vladimir Cerrón. Ese ideario programa que ofrece al país un proyecto comunista, marxista-leninista, un proyecto en el cual él cree y por el cual ha causado esta corta permanencia en el Consejo de Ministros, 69 días, un daño enorme a la economía peruana. Enorme. Eso es el legado del señor Bellido. La salida de capitales del Perú ha sido muy violenta. Se calcula, nos han dicho varios expertos aquí, que son más de 16.000 millones de dólares saliendo de la economía peruana. Una dolarización intempestiva, rápida, violenta, que ha llevado al incremento del precio del dólar al 4.1, cuando no tiene ninguna razón para estar en ese precio. Sumado a, efectivamente, algunos precios internacionales de productos de consumo humano que son muy populares en el Perú, ha causado un impacto en la economía familiar. Y ese es el único legado de Guido Bellido, que ha dicho que en 2 meses en realidad no ha podido hacer nada. Se suspendió la reunión con el consorcio Camisea, no había mucho que decir tampoco, el ministro de Minas también ha salido, y el Consejo de Ministros, que se iba a sostener ayer temprano en la mañana, también fue suspendido. Guido Bellido tuvo una actitud de confrontación hasta con el propio presidente de la República. Con el único que no confronta es con Vladimir Cerrón, pero utilizó a su bancada para sacar comunicados contra el ministro de Relaciones Exteriores, trató por todos los medios de, digamos, unirse a todas las propuestas de Vladimir Cerrón. Entonces, si Aníbal Torres era el enemigo de Aníbal Torres. Si Pedro Frank era un Chicago Boy, era Pedro Frank un Chicago Boy. Si Maduro había que sacarlo porque no reconocía a su majestad, el dictador de Venezuela, el señor Maduro, había que sacar a el Murto, como decía en el chat de la bancada. Y así, bueno, todos ellos se han quedado y Bellido se ha ido. Hay que decir algo para entender en la situación en la que estamos. El gobierno de Bellido prácticamente no tuvo transición, porque luego de las elecciones en junio, y habiendo sido claramente el ganador a los 2, 3, 4 días, era clarísimo que había ganado el señor Pedro Castillo, las fuerzas perdedoras se dedicaron a montar un cuento de fraude que duró junio y julio. Y no hubo forma, en realidad, para Castillo
de entender que era el presidente de la República, que había ganado las elecciones y que tenía que montar un gabinete pronto y presentarlo al país. La terquedad de Castillo de no presentar un gabinete al país causó inmediatamente el incremento del dólar. La terquedad de Castillo de no querer ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva y nombrar directores razonables le ha causado un grave daño al país. Y presentar un gabinete el 29 de julio, con él ya juramentado, le hizo un grave daño al país. Y desde el primer día se le dijo que Bellido no era un buen candidato para presidente del Consejo de Ministros. Y no se lo hemos dicho a personas que podemos estar muy a la derecha del señor Castillo, ¿no? Se lo dijeron Pedro Franque y se lo dijo Aníbal Torres, los cuales no quisieron juramentar y a los cuales tuvieron que convencer para que regresaran al día siguiente. No sabemos cuántas otras personas fueron ofrecidas de un puesto en ese gabinete y dijeron no. Lo que sí sabemos es que esos dos se separaron, se fueron y tuvieron que regresar al día siguiente. La influencia de Vladimir Cerrón estaba causando estragos en la presidencia de Castillo. Estragos en su popularidad, estragos en la economía y estragos políticos. Porque es evidente que Vladimir Cerrón no tenía ningún inconveniente, y así lo había dicho el señor Bermejo, en saltarse las pelotudeces democráticas y conseguir la disolución del Congreso. Disolución del Congreso que no iba a terminar sino con la vacancia del presidente, la vicepresidenta y luego la disolución del Congreso. Entonces, en el campo político, en el campo económico, la presidencia de Guido Bellido ha sido un desastre para Castillo. Un caos. Un caos. ¿Ese caos ha terminado? Esa es una buena pregunta. Hoy día vamos a estar con Augusto Álvarez para ver si este cambio realmente implica un cambio o no. Guido Bellido se va al Congreso a ser un agitador. Su bancada anoche gritaba, pero gritaba, que no iban a apoyar a este gabinete y que no le iban a dar la confianza a Mirta Vázquez. ¿Pasa a la oposición Perú Libre? ¿Se parte Perú Libre? Esa es una buena pregunta también. Perú Libre ya tiene hasta 3 sectores. El sector magisterial, que sí está representado en este gabinete. El sector Perú Libre de Cerrón, o sea, militantes de Perú Libre, pero que se consideran lejanos al ideario del partido, caso Betsy Chávez, que está en este gabinete, y Perú Libre puro y duro, ¿no es cierto?, entusiastas seguidores de Vladimir Cerrón. ¿Cuántos son? 10, 15, no más. ¿Se parte la bancada? ¿Eso es lo que viene después? ¿Un rompimiento interno para que finalmente Vladimir Cerrón quede completamente aislado? Eso es lo que está buscando, además, Vladimir Cerrón. Ayer, además, hay que entender que no fue el día más feliz del señor Guido Bellido. Una jueza ordenó a solicitud de la señora Patricia Chirinos medidas de protección contra la violencia de género. Y ordenó que el señor Guido Bellido permanezca a 300 metros de distancia de la señora Patricia Chirinos. Ahora que tiene que regresar al hemiciclo, no sé cómo se va a hacer eso. Porque no creo que dentro del hemiciclo hayan 300 metros de distancia. Pero en fin, habrá que pedir alguna solución a la jueza. El asunto es que el señor Guido Bellido no se puede acercar físicamente a la señora Patricia Chirinos. Y 2, tiene que ir a terapia psicológica, lo cual me parece, desde el punto de vista, digamos, de la salud pública, algo que puede ser muy conveniente para el señor Guido Chirinos. Perdón, Guido Bellido, que es algo que siempre se dicta, no es una cosa inusual, ¿ok? Para la víctima también, ojo, para ambas partes. Medidas de protección. Pero lo más grave para Cerrón, Bellido y Perú Libre es que ayer se ha ordenado prisión preventiva para Arturo Cárdenas, más conocido como Pinturita,
el que hablaba por teléfono con Guido Bellido para ver cómo le daban plata durante la campaña. Y se le considera uno de los cabecillas de la organización Los Dinámicos del Centro. No se dictó prisión preventiva contra Guido Bellido contra Vladimir Cerrón, porque no estaba incluido, en el momento en que se solicita la prisión preventiva, no estaba incluido en la indagatoria, ahora sí lo está. Y si se considera que Arturo Cárdenas está en el segundo nivel de la organización criminal y el primer nivel es Vladimir Cerrón, como dicen en el derecho, a igual razón, igual derecho, en este caso a mayor razón, mayor derecho. Lo más probable es que en el escenario cercano se dicte una medida de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Si a su lugarteniente lo están metiendo preso, una vez que él se le solicite la medida, los jueces van a tener que actuar más o menos en la misma línea. Un día fatal para Bellido, un día fatal para Cerrón. Hay quienes dicen que no, que no han perdido poder. Vamos a analizar eso por partes y por cucharadas. Mirta Vázquez. Mirta Vázquez es una política que hemos entrevistado muchas veces en este programa, a la cual le tenemos mucho aprecio por haber sabido manejarse en una situación extremadamente difícil como fue la coyuntura del Congreso pasado. Un Congreso populista, un Congreso sedicioso y golpista, lo hemos dicho en ese momento y lo volveremos a decir, que estaba ahí traficando privilegios, intereses particulares y tratando de sacarle a Mirta Vázquez como presidenta del Congreso, y ella lo ha contado en detalle, todo tipo de gollerías a las cuales ella se resistía. Y eso dice mucho de su honestidad y su carácter. Es difícil estar en una posición de poder en el Congreso de la República o en cualquier otro lugar en el Estado peruano y no repartir gollerías para ganar simpatías. Esa es una forma de hacer política en el Perú, nefasta, en todas partes del mundo, pero nefasta, a la cual ella se resistió. Y no tendría por qué haberse resistido, ¿no? Como le dijo un congresista, no es tu plata. Y ella contestó, tampoco es la tuya, ¿no? Pero eso es carácter. Es una mujer que ha militado en la izquierda toda su vida, sin embargo, no es una militante orgánica, ni de Nuevo Perú, ni del Frente Amplio, ni de Perú Libre. Ella llegó al Congreso con Frente Amplio, como invitada del Frente Amplio, representando a un conjunto de organizaciones sociales. Es abogada, ha defendido derechos humanos, pero ha defendido básicamente el derecho de propiedad. Creo que tiene una visión bastante liberal de la economía, en el verdadero sentido de lo que significa la palabra liberal. Creo que es un buen cambio porque, reitero, pudo conciliar en situaciones muy difíciles, con personalidades muy diversas y en una situación crítica, pero crítica para el Estado peruano, y fue la solución para la conducción del Congreso, en un Congreso golpista y sedicioso. Trabajó muy bien con el presidente Sagasti, fue acusada injustamente todo el tiempo por unas bancadas muy duras con ella, como la de Acción Popular y la de APP, y la de Fuerza Popular y la de Podemos, evidentemente. ¿Qué más? Se queda Óscar Maurto en Relaciones Exteriores. Ese es un golpe brutal para los planes de Cerrón. Es decir, el Perú no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y continuamos con la misma política de Estado. Walter Ayala se queda en defensa. Eso me llamó la atención, porque Walter Ayala tenía varios cuestionamientos por su hoja de vida y por haber tenido castigos. Vamos a ver después otros días de rigor, pero en fin. Y esto no fue bien recibido y porque su manejo del incidente Béjar fue un desastre. Los comandantes generales simple y llanamente se lo pasaron por encima y fueron de frente a hablar con el presidente de la República. Pero si bien puede ser una figura decorativa, el señor presidente decidió que no es momento de cambiarlo. En todo caso, no es de Cerrón, como se dice ahora. Pedro Franque, como saben, es de el grupo de Verónica Mendoza, de Nuevo Perú, en realidad Juntos por el Perú ahora, pero ha sido uno de los principales opositores a Bellido y a Cerrón.
desde la juramentación. Y en el Ministerio del Interior comienzan las dificultades. El señor Luis Roberto Barrenzuela Vite, ¿no es cierto?, sale Carrasco, ha generado una enorme polémica toda la noche. Primero porque no se identificaba si era el padre o era el hijo. Este aparentemente es el que es abogado de Perú Libre, es el que es abogado de Vladimir Cerrón y de Guido Bellido en algunos momentos. Abogado personal y abogado del partido. Que tiene una hoja de vida, porque ha sido oficial de la Policía Nacional, espantosa. En 30 años no pasó de mayor. Y tiene, si se suman todos los días, más de 400 días de rigor. Y tiene de todo, insulto a la autoridad, es decir, como que, digamos, no la pasó bien en la Policía Nacional, por ponerla de una manera, o la Policía Nacional no la pasó bien con él. ¿Por qué es elegido ministro del Interior? Eso es difícil de establecer. Empecemos con que el señor Carrasco es un buen fiscal que tuvo muchos problemas para juramentar, porque muchos consideramos que su juramentación era ilegal, porque no se había aceptado su renuncia como fiscal. Tenía un problema, un vicio de origen. O eres fiscal o eres ministro. Si eres fiscal, ya no eres ministro. Si eres ministro, ya no eres fiscal. Pero tienes que renunciar. Renunció después de juramentar. Eso está probado. Y no le aceptaron la renuncia porque no había juntas fiscales. Se la aceptaron después para subsanar una situación bastante compleja. Y no es por fastidiar al ser humano que no se le permite ser ministro, sino porque la labor del fiscal es una labor que tiene que estar preservada fuera de la política. Y el ser ministro del Interior es un cargo político. Muy bien, le dejaron a Cerrón a su abogado en el gabinete. Es la única ficha que le dejaron. Yo ponía en Twitter esta mañana, y lo comentaba también, que es bastante simbólico que lo único que te le dejes a tu socio es su abogado. O sea, le estás diciendo a tu socio político, mira, te voy a dejar a alguien que te ayude, ¿ya? Porque tú te vas preso mañana. Para que hable con la gente del INPE, ¿no? Pero hay que entender que el INPE depende del ministro Aníbal Torres, ¿ah? No depende del ministro del Interior. Ojo. Que el ministro del Interior lo puede hacer bien o mal porque tiene experiencia en la Policía Nacional, ex-PIP. No creo que una persona con esa hoja de servicio sea muy respetada en la Policía Nacional. Este es un error que va a ser usado sistemáticamente para atacar al presidente de la República y se lo buscó porque se le advirtió. Busque gente con un historial más o menos limpio. No es, obviamente, este abogado marxista, leninista o comunista. No. Es un abogado. Y los abogados están al servicio de sus clientes. Y la defensa legal en el Perú es libre. Ojo, no se metan con eso. Se puede defender a quien a uno le da la gana y el cliente puede escoger al abogado que le da la gana. Es un derecho constitucional. Como parte del debido proceso, tener defensa legal es importante y tiene que ser protegido. Pero que justo el presidente de la República nombre como ministro del Interior al abogado de Cerrón es simbólicamente extraño, por decirlo de alguna manera. Y en la práctica complicado. Estamos hablando de un policía que nunca pudo ascender. No pasó de mayor en 30 años. Y que tiene una cantidad enorme de sanciones en su hoja de vida. Enorme. Es decir, no fue un buen policía. Como abogado penalista, ¿no es cierto? Tampoco ha sido muy exitoso, por ponerlo de alguna manera, porque, digamos, sus clientes están yendo a la cárcel, ¿no? Ahora, claro, tampoco le puedes pedir al abogado que sustituya, pues, la verdad, ¿no? Si se tienen que ir a la cárcel por mafiosos, se irán a la cárcel por mafiosos. Pero es la cuota de Castillo, perdón, es la cuota de Cerrón. La única verdadera cuota es esta. Te voy a dejar a tu abogado. Es el mensaje que le está mandando Castillo, de ahí la pataleta. En justicia se queda Torres, para pataleta olímpica también de Cerrón. Y en educación hay algo extraño, sale
Cadillo, que es un profesor reputado, y entra Carlos Gallardo. Gallardo ha sido decano del Colegio de Profesores del Perú, es de FENATE, no le gusta el SUTEP, no le gusta la derrama con Patria Roja, o sea, este de FENATE. ¿Qué pasa? Hay algunas cosas pues que sí son bandera no negociable de Castillo, y esa es la base de sus maestros. Sus maestros son anti-examen, aunque les parezca increíble. Son los maestros anti-evaluación, anti-calidad, anti-calidad. Calidad educativa, la bancada misma, que tiene varios de estos maestros, se compone de maestros que no han pasado, en algunos casos, muchas veces, no han pasado los exámenes de ascenso. Es un grupo que se organiza, es un fenómeno bien interesante, ¿no? Es un grupo de maestros que fracasados en su intento de ascender, que se organizan colectivamente para armar una propuesta política contra el ascenso por examen. Creen en el ascenso por antigüedad. O sea, me quedo tantos años haciendo. Se oponen al examen porque no lo pueden pasar o no lo quieren pasar. En algunos casos hay unos que nunca lo han dado, que son los menos. La mayoría lo han dado muchas veces y no lo pueden pasar. Y como no son aptos para la enseñanza, en realidad, porque esa es la verdad, organizan un partido político. Es como el baile de los que sobran, como la canción de los prisioneros. El Estado les dice, no, tú no puedes enseñar. Mira, estamos buscando gente con otras capacidades para poner en el aula. Ah, no, ni hablar. Nos dedicamos a la política. Entonces, en el magisterio hay un grupo minoritario, muy minoritario, porque la mayoría está en su tema, la mayoría pasa sus exámenes, etc. Hay un grupo minoritario, pero muy activo, que se niega a ser evaluado porque sabe que no tiene las capacidades para estar en el aula. Y se organizan como fuerza política y los encabeza el presidente de la República. Y los lidera el presidente de la República. Entonces, el señor Carlos Gallardo responde a esa línea, que no es marxista, leninista ni comunista, es anti-examen. Son metas bien chiquititas, ¿no? Bien provincianas en el sentido del término de lo minúsculo, ¿no? Bien hasta distritales, diríamos. Es no dar examen, eso es todo. Entonces, cuando a Cadillo le plantearon esto, o le plantearon que bajara el nivel de exigencia en la evaluación, dijo, pero ¿cómo voy a bajar el nivel de exigencia en la evaluación? Esto lo estamos haciendo por los niños. No. Cambio, me ponen a uno que me baje el examen. Y esa va a ser una gran pelea en el Congreso de la República que yo espero, honestamente, que el presidente pierda en beneficio de los niños peruanos. Porque acá no se trata de conseguirle trabajo a personas que no están calificadas para ese trabajo. De lo que se trata es de que los niños en el colegio les vaya cada vez mejor porque tienen muy buenos maestros. Y reitero, la mayoría de los maestros peruanos no tienen ningún problema en dar sus exámenes y pasar. Hay un grupo, incluso SUTEP está de acuerdo. 1000 discusiones en las formas. ¿Cómo se evalúa? Si se evalúa en aulas, se evalúa en... 1000 discusiones sobre las formas. Pero este grupo es un grupo de gente dentro del magisterio que se opone a la carrera magisterial. Su primera meta es derogar la ley de carrera magisterial. No creo que puedan. Pero esa es la razón y eso explica la designación del señor Carlos Gallardo en el Ministerio de Educación. En salud se queda Ceballos, igual. En agro se queda Víctor Raúl Maita, repite, igual. Siempre el Ministerio de Agricultura es como un ministerio que no se le toma muy en cuenta, ¿no? Acá se ha querido dar este tema de la segunda reforma agraria, pero no han podido elaborar ni siquiera un proyecto de ley. A pesar de que el señor Bellido decía que había un proyecto de ley que lo iban a mandar al Congreso. No hay ningún proyecto de ley. Mucha retórica, ¿no? Eso sí. En trabajo se queda Betsy Chávez. Y esto merece un comentario. Betsy Chávez, se lo hemos preguntado en este programa, no es ni comunista, ni marxista, ni leninista. Lo dijo, soy adventista de cuarta generación. Ha sido vocera de su bancada. Muy al inicio la sacaron rápidamente y es evidente que la detesta el grupo de Cerrón. La detesta. Y lo hemos visto en los chats que sacó Epicentro apenas el viernes pasado. Renuncia si no te gusta, ¿no? O sea,
una congresista portalatino, que era la cizañera ahí, Betsy Chávez muda. Hay discrepancias, yo no entiendo cómo renuncia. Y como una forma de tirarle una cachetada al grupo, la nombran ministra de Trabajo. Tiene 32 años, ¿eh? No tiene ninguna experiencia, es abogada, por supuesto, pero no tiene ninguna experiencia para ese cargo. Bastante menos que, ¿se acuerdan ustedes el ministro Ruggiero que nombró Pedro Cateriano? Bueno, y lo hicieron puré desde la izquierda. Muy bien. Betsy Chávez tiene mucho menos experiencia, pero muchísimo menos experiencia. Pero la izquierda nadie ha dicho nada. Nótese. Lo importante acá es el gesto político. ¿Qué le está diciendo Pedro Castillo a Cerrón? Bueno, esa que no te gusta a ti, que te está armando un grupo que me hace, digamos, me da soporte a mí, ya, a esa me la llevo. Fuerte, ¿eh? Esta sí fue fuerte. Compensa, te dejo a tu abogado, yo me quedo con los que yo he reclutado, Maurta, Torres, Franqui, Ceballos, esos son míos, de otras izquierdas, pero te pongo a Betsy Chávez, no, es de Perú Libre, ¿no? No quería salir de Perú Libre, ya, te pongo a Betsy Chávez. En producción entra José Inicio Sánchez, que viene de Proinversión, trabaja en Proinversión desde el 2017, así que eso es un cambio. Roberto Sánchez, que viene también de Nuevo Perú, se queda en Mincetur. En Energía y Minas sale Iván Merino, que se asociaba a Cerrón también. Y entra Eduardo Eugenio González. Es una persona mayor que no tiene mucha experiencia ni en hidrocarburos ni en minas, pero sí en electricidad. Es un ingeniero industrial que ha ganado algunos premios, con algunas patentes, con algunos inventos de energía hidráulica. Es decir, su especialidad es, más que electricidad, es energías no renovables para generar electricidad. Vamos a ver. Es una pena que no se haya cambiado Ministerio de Transportes y Ministerio de Vivienda, donde había muchísimos problemas. Juan Francisco Silva no tiene ninguna experiencia para el cargo, y Gainer Alvarado, igual que Juan Francisco Silva, en lo que son expertos es en nombrar a gente no calificada para el puesto. Sin embargo, los han dejado. Creo que las cartas de Mirta Vázquez y de Castillo ayer se agotaron muy rápidamente. Se quedó Anaí Durán en mujer, ella también viene de Verónica Mendoza, pero la verdad es que no hizo nada para detener a un misógino como Guido Bellido. Absolutamente nada. Y juramentó y no hizo ningún caso a lo que le pidieron las mujeres durante los 2 meses anteriores. Es una pena que no lo hayan cambiado también. En ambiente, el señor Rubén Ramírez ha hecho un esfuerzo enorme por hacer algo que es difícil de hacer: desaparecer el sector ambiente, porque nadie lo recuerda. Se quedó. Y en cultura, un cambio importante que yo celebro muchísimo, que hayan sacado a Ciro Gálvez, un notario huancaíno que no tenía la más remota idea de lo que era el Ministerio de Cultura y que había votado a un magnífico director de la Biblioteca Nacional y estaba causando más daño que Atila, ¿no? Por donde caminaba, quemaba el suelo. Lo de la FIL de Guadalajara fue una vergüenza. Fue una vergüenza pública e internacional. Después de ese acto de barbarie se ha nombrado a Gisela Ortiz. Gisela Ortiz no es una persona del sector cultura. Yo la asociaba mucho más al sector derechos humanos, a justicia y derechos humanos, pero no es abogada, es administradora de la Universidad de la Cantuta, pero sí ha sido directora del EPAF, del equipo especial de antropología forense. El equipo especial de antropología, el equipo peruano de antropología forense está encargada de los levantamientos de todos los sitios de entierro en el Perú, de entierro clandestino. Se supone que hay más de 4.000 lugares de entierro clandestino como producto de la violencia política, donde todavía muchísimos peruanos no encuentran a sus difuntos para poderlos enterrar apropiadamente. Viene de esa experiencia, digamos, antropológica y cultural. Emblemática figura en defensa de los deudos de
la Cantuta. A ella le mataron a su hermano, ella era estudiante de la Cantuta también. La he entrevistado en innumerables ocasiones, en este y en otros programas. Le he visto envejecer, porque hemos envejecido juntas a lo largo de todos estos años. Jamás ha dejado de luchar por su familia. Una constancia asombrosa. Y ha sido víctima, y anoche incluso, de los más viles ataques. Siempre por parte, hay que decirlo, del Fujimorismo, porque a su hermano lo mató el Grupo Colina. Y es por el Grupo Colina que Alberto Fujimori está preso 25 años en la cárcel. Verla juramentar ayer creo que fue una gran reivindicación para una persona que ha sido acusada sin ninguna, no solamente prueba, con total maldad. Ha sido acusada de terrorista a ella. Primero a su hermano muerto, y después a ella, y después a todos los que la acompañan. Cuando lo único que le reclamó al Estado peruano durante muchísimo tiempo fue el cuerpo de su hermano. Raida Cóndor, que la ha acompañado en tantas luchas, hasta ahora no puede recuperar el cuerpo de su hijo. Y lo único que le pide al Grupo Colina es que le diga dónde está enterrado su hijo para ella poder enterrarlo apropiadamente. ¿Es un gabinete de izquierda? Claro que es un gabinete de izquierda. Dina Boluarte, que también es de Perú Libre, aunque esté peleada con, más o menos peleada con Cerrón, ocupa la cartera del MIDIS. Entonces tenemos que hay dos militantes de Perú Libre, Betsy Chávez y Dina Boluarte, y está el abogado Cerrón, ya está, listo, se acabó la cuota. El resto es un gabinete de izquierda, pero que no quema la menor duda. Pero de otra izquierda. Hay muchas derechas, hay muchas izquierdas, y los centros también tienen apellido, hay centro derecho y centro izquierda. Esta es una izquierda mucho más hacia el centro, dejando a Vladimir Cerrón bastante arrinconado en una izquierda muy radical que se declara, como decía ayer Bellido en su ideario, marxista, leninista, mariateísta. Muy bien, pausa. Está Augusto Álvarez con nosotros, listo, desde una pared blanca, baja del cielo, y va a hablar con el día de hoy. Vamos a la pausa, Rosa María, para volver con Augusto. ¿Estamos listos? ¿Sí? Estamos listos. Vamos, pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Bancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; Onda Digital TV. A Emetagua también nos ponen podcast, y las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con Augusto Álvarez para hacer lo mismo que he hecho yo, pero con más luces, las de Augusto, para hablar de lo que ha pasado ayer. Yo pensé que iba a demorar unos días más todavía, porque habían dicho para noviembre, ¿no? Pero empecemos con el requiem para Guido Bellido. Y tenemos que terminar de enterrarlo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que finalmente determinó a Castillo a decir ya no doy más? Un buen punto. Lo que sospecho, muy buenos días, Rosa María, con Abel, con toda la audiencia de radio, ¿cómo se llama? Ya me Santa Rosa. No, Santa Rosa sí sé, la otra, el imperio mediático al que pertenece. Sodonco, Sodonco, un nombre de connotaciones que no vienen al caso. Sodonco. Muy bien. Pues lo que sospecho es que ya después de 2 meses el presidente Castillo se dio cuenta que lo que estaba planteando no iba a ningún lado. Y esto se hacía agua por muchos lados. Y lo que ha sido determinante me parece que es el viaje a Estados Unidos, a Washington y a Nueva York, donde él ha ido, ha conversado, ha escuchado otra música y ha dicho, puedo intentar algo de probar por acá. Que fue la historia que le pasó hace 30 años a Alberto Fujimori.
que Igual. llevó con un discurso, con un rollo, con un equipo, fue Hernando de Soto. Lo llevó a Nueva York, le hizo una gran cena donde estuvieron el secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, Cam Desu, el jefe del Fondo Monetario, el jefe del Banco Mundial, el jefe del BID, y le dijeron, señor Fujimori, usted puede ir donde usted quiera. Si usted va por el camino que queremos correcto, tiene todo el apoyo. Si no, buena suerte y buenas noches los pastores, nos vemos. Y entonces bajaron a Miami y ahí tomó la decisión de cambiar de equipo. Algo así puede estar ocurriendo, pero creo que hay que ponerle la advertencia, algo así puede estar ocurriendo, porque a diferencia de Alberto Fujimori o de Ollanta el señor Castillo todavía demuestra que tiene convicciones cambiantes, que se van moviendo y que está pisando con cuidado en un nuevo espacio, y hay que desearle buena suerte, y no solo a él, sino que lo que creo que es el momento de hacer un llamado de atención a todos los actores políticos relevantes, con partidos que están en el Congreso, en el espacio de centro, primero al sector, a la inversión privada, en general, la Fuerza Armada, muchos que tienen muchas razones para haber tenido una actitud muy recelosa con Pedro Castillo y su inicio. Creo que hay que entender el momento y apostar a que esto puede estar cambiando, y quizá como un chip volver al 24 de julio, donde había un discurso y que Cerrón lo cambia porque se trae a Evo Morales. Ese 24 de julio lo encierra al presidente Castillo entre Cerrón y Evo Morales, y le hacen un lavado de cerebro y le dicen por aquí. Y Evo Morales le dice, te van a decir que esto no se puede, te van a decir que eres muy audaz. Mira, sí se puede, mira con quién estás hablando. Yo lo hice y mira quién soy yo, la persona que tú más admiras en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando. Pero es un momento en el cual hay que apoyar al presidente Castillo para dar ese paso e incursionar en áreas que no son las suyas, pero que ojalá comience a agarrarle un gusto. Por el bien del país. Es complicado porque desde la derecha, digamos, más radical, el mensaje ha sido, esto es más de lo mismo. Esto no ha cambiado nada, esto es más de lo mismo, el plan de Castillo para disolver el Congreso, ¿no es cierto?, y hacerse del poder, sigue en marcha con su socio Cerrón, ¿no? Sí, ya, pero y yo creo que hay muchas razones para tener muchas dudas. Esto creo que nunca va a ser, ¿sabes qué cosa? Me da mucho gusto lo que está pasando, porque de alguna manera mis análisis previos están encajando bien. Que lo que va a ocurrir es que el presidente Castillo iba a comenzar a ver la luz, primero. Segundo, que nunca va a ser un proceso lineal, ordenado, va a ser un proceso con altibajos, va a irse un momento para la derecha, a la izquierda, al centro, y que de repente al segundo año comienza ya a agarrar pista más clara. Pero no hay que perder de vista que el daño que estos 2 meses le han hecho al país son enormes, enormes. Y lo que yo quisiera hacer notar es que lo que pasa es que el presidente Castillo, como que ha vuelto al 24 de julio, él no ha sido presidente de la República, va recién a tomar el poder que debió haber tomado el 28 de julio. Este poder lo ha tenido siempre Vladimir Cerrón, él no ha sido el presidente, y hoy en día arranca el momento en el cual el presidente Castillo dice, yo soy presidente, y comienzan a ocurrir cosas, comienza a ocurrir este cambio de gabinete, hasta en la forma, Rosa María, hay cosas bien importantes. Primero, jurar en el Salón Dorado es lo que hay que hacer, es la tradición. El Perú es un país de tradiciones y tiene algunas cosas que conservarlas, otras tienen que cambiarlas. Pero esta payasada de haber jurado entre la noche, donde ministros que salían corriendo porque no sabían quién juraba, etcétera, del 28 de julio, 29 de julio y todo lo que pasó, eso fue una payasada. Entonces me parece muy bien que hay un cambio de escenografía. Es el presidente jurando en el Salón Dorado, que además es curioso porque es un presidente al cual muchos lo quieren sacar. Y el presidente se corría de Palacio, que es donde debe estar. Es el lugar donde el presidente de la República gobierna, despacha, corta el jamón, que hasta ahora lo ha estado cortando Cerrón. Primer punto. Segundo punto, en lo formal, ha jurado, me gustó mucho la escena donde van como 20 congresistas de Perú Libre, que van como abrazados marchando por la calle de Pescadería, ¿no? La pescadería. Entran por ahí y van como a tomar Palacio de Gobierno, y van abrazados todos y quieren entrar, y el policía le dice, ¿dónde van, señores, a Palacio? No, mire, en el Cordán no tienen buenos sándwiches de jamón, se van allá mejor, por acá no están invitados, así que se van. Y se fueron. Y lo otro es que jura una persona como Mirta Vázquez, que yo le tengo un particular aprecio. La verdad que
Me gustó mucho cuando juró como presidenta del Congreso en ese momento tan complicado. Y no sé, yo no la conocía mucho, pero algo me hizo pensar que era una persona sencilla, prudente, y que lo hizo, la verdad, estupendamente bien como presidenta del Congreso, con mucha sensatez. Y había el temor de que sea alguien de izquierda que pudiera hacer, que era lo que yo no le veía, lo diría con claridad, en Rocío Silva Santisteban, que tiene alardes y cosas de hablar y que le gusta hablar de lo que no sabe. La señora Vázquez habla y cuando habla tú te das cuenta que habla de lo que sabe y lo hace con tremenda prudencia, y creo que hay tres personas que el Perú le debe mucho en la transición: Sagasti, la primer ministra Violeta Bermúdez y Mirta Vázquez, que supieron manejar la transición y lo hicieron estupendamente bien. Y llega una mujer que cuando jura habla por los derechos de la mujer, y no tenemos al mequetrefe ese misógino, homofóbico, acusado de corrupción, simpatizante de las dictaduras de América Latina, simpatizante de Sendero Luminoso. Ese se fue, lo expectoraron de Palacio y han puesto una mujer decente. Pero eso a mí me parece que, primero, en lo formal, me parece que son señales muy positivas y hay que apoyarlas con el recelo que corresponda, pero hay que apoyarlas para que el presidente tenga un aterrizaje más suave y como que diga, oye, todo lo que hemos visto el 28 de julio, olvídense, tuvimos un mal arranque, vamos a empezar de nuevo. Me hace acordar que una vez fui a ver un concierto en el Parque de la Exposición de Fito Páez, ¿no? Que me gusta mucho, y entró Fito Páez y comenzó a cantar y los parlantes no funcionaban, era un desastre, no se escuchaba, la gente comenzó a pifiar. A los 5 minutos Fito Páez dijo, esperen, acá hay un problema. Nos metemos de nuevo, vamos a empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Y entró de nuevo y contó los mismos chistes que no se escuchaban bien y empezó de nuevo. Creo que es un segundo debut del presidente Castillo para por fin tomar el poder que nunca había alcanzado a tomar y enhorabuena, pero hay recelos que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, o sea, es un gabinete de izquierda, eso hay que tenerlo claro porque la izquierda ganó las elecciones. El voto a la izquierda como como una cosa más grande que simplemente Perú Libre, ¿no? Ganó las elecciones. Entonces, es un gabinete donde hay gente que militó en Frente Amplio, gente que pasó por Nuevo Perú, gente que es, simpatizante de la izquierda desde siempre, aunque orgánicamente no sean militantes, como es el caso de Mirta Vázquez. Mirta Vázquez va como invitada de Frente Amplio y al final se queda como invitada de Frente Amplio, pero ya no milita, ¿no? Ahora, hay varios que no son personas que hayan militado en la izquierda, ¿no? Tal vez el ministro de Relaciones Exteriores es el caso más claro. Pero otros, Betsy Chávez y Dina Boluarte son de Perú Libre, pero detestadas en Perú Libre según los chats que hemos visto. Sí. O sea, Betsy Chávez más que Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte a mí me parece... Y la pondría en la lista de las personas que creo que no le hacen mucho bien al gobierno, debo decir, porque la señora Dina Boluarte, algo le he visto que tiene una ambición de poder, bueno, que le ha echado ojitos al cargo de Pedro Castillo. Sospecho que Pedro Castillo debe ser muy cuidadoso de eso. Pero sí implica un cambio. Y además, déjate cosas, es un gobierno de izquierda. Ser un gobierno de izquierda no tiene por qué darnos miedo. Es un gobierno que tiene objetivos, pero que puede tener buenas políticas públicas. Este gobierno, lo que ha sido estos primeros 2 meses de Pedro Castillo, no han sido ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Ha sido un mamarracho. Es así, es eso lo que ha sido. Hacer un gobierno de izquierda con políticas públicas bien pensadas en un país que requiere cambios, enhorabuena, pero hay que hacerlo bien. Y no esto que ha sido alentado y defendido, debo decir, con mucha pena, por gente de izquierda que veía que todo había que apapachar, todo había que respaldar en el gobierno, y fueron los mismos izquierdistas, los mismos, con nombre y apellido, los mismos que escriben columnas, los mismos que están en el que se metieron al gobierno, a quien Ollantaytamala tuvo que sacar a los 4 meses porque estaban destrozando el gobierno. Lo sacó y su gobierno comenzó a hacer lo que fue un buen gobierno. Por tanto, creo que ser de izquierda no es ser un tontonazo que plantea hacer la revolución el primer día, que fue el error de Vladimir Cerrón, que se creyó que tenía que hacer la revolución el primer día porque Evo Morales lo empujaba y entonces Cerrón su propia política. Además, hay un problema interesante. Yo también le pregunté a Pedro Franque hace una entrevista hace algún tiempo si él era comunista, marxista, leninista, y se rió y me dijo, ¿quién es hoy comunista, marxista, leninista? Claro. O sea, pero el problema es que Bellido y su combo, con Cerrón, se autoproclaman. Y ayer Bellido lo decía,
el ideario, acá está todo en el ideario, ¿no? Entonces, creo Claro. que al final de la historia, Bellido, Cerrón, todo lo que ellos representan, van a terminar con una bancada aislada, sola, probablemente 10 o 15 personas. Así, Bueno, tratando de censurar al gabinete de y Mirta Vázquez. enhorabuena, porque lo va a obligar al señor Castillo, pero yo creo que es el turno en que Castillo, a ver, lo diría con claridad. Yo creo que Castillo es evidente que no ha tenido en su vida una experiencia básica en el sector público, no tiene una experiencia administrativa y no llegó preparado para ser presidente de la República. Sin Claro. perjuicio de eso, hay un voto popular que se debe respetar y él es el presidente de la República. Y lo mejor que puede hacer es rodearse de personas que hagan que su sueño, su conexión con la gente más pobre, haga un gobierno que sea viable, y eso requiere políticas públicas inteligentes. ¿Lo puede hacer Mirta Vázquez? Seguramente, con altibajos. Por ejemplo, a mí me sorprende, para ponerle algunos reparos, la salida de Juan Cadillo. Es lamentable, porque lo que pasa en el fondo, ¿por qué sale Cadillo? Es porque él no quiso rebajar los estándares de evaluación de los maestros. Eso fue por lo que se va. Es un gobierno, entonces, que no está muy interesado en avanzar realmente, en tener una mejor educación. Es que creo que eso es como que lo duro, el núcleo duro, digamos, de lo que Castillo quiere, que es que no haya examen de evaluación docente. Es el partido antiexamen de maestros. Aunque parezca increíble a la mayoría de los peruanos, representan a los maestros que han fracasado en los exámenes y no tienen sitio dentro del magisterio. Mira el lado positivo. Lo que Castillo no quiere es la gran huelga del SUTEP, que se la iban a hacer. Y entonces claro, lo que está haciendo es haciendo política, y de repente podrá retomar esto dentro de un año cuando pueda recuperar la confianza, la credibilidad, porque yo creo que hay gente que se anda jamoneando y lo anda al presidente Castillo. No, el Perú rural te apoya, no, el Perú tiene 50%. A la hora de gobernar hay porcentajes, pero lo que pasa es en los centros de poder tiene un peso relevante, y eso es donde ha perdido Castillo toda credibilidad. No la recupera con lo que ha ocurrido ayer, empieza a recuperarla. La inversión privada, por ejemplo, tiene todo el derecho de estar tremendamente temerosa por un presidente que no gobernaba, que se dejaba mangonear, que tenía un premier que lo insultaba en público. Eso ha sido, y eso se ha demorado Castillo un mes desde que se dio cuenta que eso, uno no darse cuenta el primer día era evidente. Entonces, hay cosas que están cambiando. Yo hasta, no sé, para la coreografía, escenografía de cambio que ha ocurrido en el Perú, hasta me hubiera pensado que era un momento en el cual Pedro Castillo se podía sacar el sombrero en algunas oportunidades y marcar como una nueva etapa, porque yo ya no entiendo tanto, me pero gusta no sé si de elegancia, que te conecta al mundo rural, pero ya es momento en que Castillo comience a cambiar y se dé cuenta que puede jugar en nuevos escenarios. Pero en fin, es accesorio y va caminando. Pero es un gobierno yo ayer vi el sombrero, ayer nos reíamos, creo que era por el tiro de cámara, pero el sombrero se veía más chico. Pero era por el tiro de cámara. De repente Castillo, con los cambios que está haciendo, comienza a verse más grande. Porque era como en las caricaturas de Eduardo, era un sombrero que lo apabullaba, y ya no había presidente, era puro sombrero. Es un presidente que está comenzando a probar nuevas aguas. Así como se va Cadillo, yo veo lo de Mirta Vázquez, me entusiasma mucho. Otro cambio que me parece interesante es el de Gisela Ortiz. Yo la conozco de alguna manera porque nos entregaron el Premio Nacional de Derechos Humanos el mismo año a los dos, y ahí la pude conocer, y es una buena persona, no sé, en cultura tanto, pero ahí lo que requiere es gente con sentido común, y me parece que lo tiene. Y en la permanencia de Franque... Con sensibilidad. Así es. Y es una estupenda persona que sospecho que lo va a hacer bien. Como me parece muy bien que hayan sacado al ministro del Interior. Hay gente que lo ha querido pasar por agua tibia, pero este pedido que él hizo, porque eso que hizo al Ministerio de Transporte, no, fue de él, para que no le revisen la maleta a él, a su seguridad, a su guardaespaldas y eso, la verdad que es bien sospechoso. Yo en mis columnas pedí que ese señor deberían censurarlo, interpelarlo y sacarlo. Es inaudito, la verdad, insólito. Y esas son cosas de aprovechamiento del poder, como Ciro Gálvez. Ahí es tener un papanatas en manejando la cultura. Entonces son cambios que son positivos, algunos no lo son. Y ahora, la gran pregunta es, ¿cambió Castillo? El abogado, sí. La pregunta que te hago, quedándonos en Interior un momento, es Barrenzuela, que ha sido gran discusión ayer porque es el abogado personal de Castillo, Bellido y de Perú Libre. Entonces la defensa es libre, ¿no? Pero
Y además Claro. tiene una forma de servicios horrorosa, pobrecito, Horrorosa. horrorosa, pero nunca pasó de mayor en 30 años, pues es una cosa horrenda, además de todas Pero- las sanciones. Pero Horrible. míralo así, es el mejor ejemplo de que este es un gobierno cuyo cambio no va a ser lineal, digamos. Claro. A diferencia de Alberto Fujimori cuando cambia de ruta, a diferencia de Humala. Ollanta cuando cambia de ruta, son gente que dice, ya entendí el plan, hacia eso vamos, me pongo los que se ponen los caballos cuando van a empezar para que no les haga ruido al costado, anteojera, le dicen, ¿no? Y se ponen y dicen, miro adelante y vamos. Entonces, no siento que eso todavía sea Pedro Castillo, que le va a tomar más tiempo irse afiatando, pero está en el proceso. Y ahora paso a lo que el Congreso tiene que entender. En el Congreso le van a hacer la vida imposible esta bancada de Cerrón. Pero ya se la estaba haciendo. Y creo que esa es la convicción de Castillo, de sentir que Cerrón era un matón prepotente, un atorrante, que lo que andaba es asustándolo, metiéndole miedo, y esa no era su bancada. Ahora lo que hay que ver es cómo con esas bancadas de centro, y ahí pienso principalmente en APP, en Acción Popular, hasta incluso en las bancadas de Avanza País, la de Renovación, de que ellos tienen que entender que ha habido un cambio, que no pueden confiar totalmente, que tienen que negociar con Castillo para ver cómo hacen un gobierno más estructurado para sacar adelante el país, porque el país ya venía mal antes de este gobierno. Con estos 2 meses de Pedro Castillo nos ha llevado al subsótano. Hay que salir de eso. Y se puede. Las expectativas pueden cambiar. Va a tomar tiempo, pero hay que avanzar juntos en esa dirección. El problema es que es posible. Hoy día hay un artículo de Diego Macera bien interesante en El Comercio que te dice, mira, hasta julio el trabajo de Sagasti deja un país bien. O sea que claro, casi ya estamos ya al 94% del diciembre del 2019, o sea, bien, encaminado. Estos 2 meses causan un impacto enorme en cosas tan graves como generación de empleo, inversión, etc. Es difícil saber cuál es el eje hacia adelante. Y ahí va mi pregunta. Yo converso con mucha gente igual que tú. Me cuesta creer que la confianza pueda recuperarse, porque es muy frágil. Muy frágil. Muy frágil. Y lo que ha hecho Castillo, yo diría lo que no ha hecho Castillo, porque Castillo nunca tomó el poder, que empiece a ser presidente de la República, es un cambio importante, pero la confianza va a tomar en recuperarse. Pero hay puntos importantes. Por ejemplo, en el radar, en tu torre de control para medir. ¿Qué va a pasar con esta vocación que había de expropiar el gas? ¿Qué va a pasar ahora? Ahí hay un gran indicador donde puede decir, no, vamos a ir por otro lado, vamos a dejar de oír a estos que creían que ya viene la revolución, expropiamos el gas, y alentaban, y entonces hacían notar qué bien que Castillo diga que se va a hacer por el cauce regular de la Constitución y todo. Eso no, lo que vamos a ver es qué es lo que viene a continuación y cómo conversan con las empresas en otros términos para hacer los cambios. Seguramente en el caso del gas hay algunos cambios que se deban hacer, pero esto no se hace con el machete en la mano, con además, en el caso del consorcio Camisea, lo único que podrías negociar es la regalía, porque ellos ellos no proveen el servicio de masificación domiciliaria del gas, son otras empresas. O sea, ni siquiera sabían con quién estaban hablando ni para qué. Además del tema ideológico, hay un tema de incompetencia que era muy grave. Correcto. Pero no es lo único, el otro es en la bendita Asamblea Constituyente. Claro. Y lo que no podía hacer es que tuvieras un ministro de Economía diciendo no es necesaria la Asamblea Constituyente y por otro lado este par de Cerrón y su banda haciendo la ceremonia de junta de firmas y cosas. Ahora, hay que decir que Mirta Vázquez, que Pedro Franque, que Ceballos, son ministros que han pasado por partidos de izquierda que tenían en su agenda, Frente Amplio y Nuevo Perú, claramente la modificación de la Constitución con Verónica Mendoza a la cabeza. El tema es que ya muchos de ellos te dicen, ahora no, no es necesario. Pero el problema es que eso tiene que generar confianza. O sea, es bien importante explicar que para cualquier inversionista que viene al Perú, el capítulo económico de la Constitución es su única garantía. Su único escudo. La única forma que tiene que defenderse es porque está eso en la Constitución. Tú cambias eso, no hay inversión privada. O no hay en la dimensión que ha habido en los últimos 30 años.
Y, Entonces, pero entonces no va a ser un proceso lineal, porque hasta la gente que se vende como más sensata en el gobierno, no lo es tanto. Pongo un ejemplo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que lo promueven como la voz sensata del gobierno. Bueno, el señor Aníbal Torres acaba de declarar el domingo pasado que en Venezuela hay una democracia y que sí, todo va claro. muy bien y ha dicho que todas las empresas privadas son corruptas y que vienen a hacer negocios corruptos. Y ha dicho que los periodistas todos son mermeleros, todos son unos corruptos y todo. Es el ministro de Justicia, que lo venden como gran sensatez y todo, y la verdad es la misma vaina. Entonces, a lo que voy es que es un gobierno que todavía está, ¿cómo le puedo llamar? Contaminado, infectado de rezagos ideológicos, de panfletarios, y ahí es donde va a tener que recorrer camino el presidente Castillo. Así como se sale de Vladimir Cerrón, yo diría que también tiene que salirse de Verónica Mendoza, que es alguien que tiene unas ideas absolutamente ignorantes en materia económica y que para mí es una gran oportunista en política, sin ningún principio, que estaba dispuesta a apostar por un premier misógino a quien defendió para que se quede. Eso fue Verónica Mendoza. Pues tiene que cortar con eso y tiene que hacer un gobierno de más ancha base el presidente Castillo, porque no ganó la opción de izquierdas, no fue la radical, no fue la que ganó. Ganó el pedido de un país que quiere cambios, que al fujimorismo lo rechaza una parte del país, pero lo que tienen que entender es su base de votos, la base electoral con la que ganó la elección, es otra, como lo entendió Ollanta el año 2011, de ver de dónde venía su caudal de votos y cómo tenía que gobernar para este país. No iba a ser, no es el país que quería Cerrón, de hacer la gran revolución comunista, marxista, leninista, revolucionaria, porque como se ve también tiene unos rabos de paja enormes. Digamos, no hay una cosa extraña en que le hayan dejado, el único realmente serronista que podrías tú decir acá es el abogado. O sea, le han dejado, no deja de ser también como ese simbólico. Bueno. Yo, me peleo contigo, pero te dejo tu abogado, ¿eh? Para que te tramite tu pedido al INPE. Porque pero no solo. Están dejando a este abogado, están dejando a Palacín Jr., que es un sobonete de ese Cerrón. Y están dejando en muchos espacios del quehacer público gente que le hace mucho daño al gobierno, no solo en capacidad de gestión pública, también en transparencia y honestidad. Y entonces creo que lo que el gobierno tiene como misión es recuperar confianza, pero también limpiar, sacar el vaigón y comenzar a limpiar de todo lo que se ha metido en los últimos 2 meses en el gobierno, para hacer un gobierno convocante, que convoque a gente capaz en los cargos públicos para sacar adelante el país. Y Castillo, yo siento que lo que ha pasado ayer es un gran comienzo para eso. Es necesario, pero no es suficiente. El que se haya cambiado de gabinete, junto con por fin ya ver lo de Julio Velarde en el Banco Central, que es una telenovela absurda, la verdad. Absurda. En la mezcla de ideología, de que no sea alguien, porque lo veía Cerrón como un Chicago Boy, y lo otro es que el lapicero del señor Castillo para firmar cosas es como el de una tortuga, no avanza. Entonces el señor Castillo tiene que darse cuenta que gobernar implica tomar decisiones día a día. Este presidente Castillo, ausente en los consejos de ministros, no puede repetirse. Tiene que tomar el poder que nunca ha tomado. Ahora, los 4 que han nombrado, o supuestamente han nombrado, yo no sé si ya se publicó en el peruano la resolución suprema. Tú eres el peruano y después me cuentas, yo nunca leo el peruano. Tengo que preguntar acá a mi asesor jurídico. ¿Ya? Pero, o sea, ese es el problema. O sea, los 4 nombres están bien. O sea, yo creo que pueden funcionar perfectamente. Pero tiene que publicarlo. Tiene que mandar las señales. Si no manda las señales. Ahora, ese es un problema. Castillo, después de la elección de segunda vuelta, es verdad que salió al balcón y dijo que Julio Velarde iba a ser presidente del BCR. Y eso lo hizo porque Pedro Franklin lo convenció de que era la única forma de que no se disparara el dólar. ¿Ya? Pero ¿Cómo está el dólar ahorita? No lo he visto. Debe seguir encima de 4, Debe seguir encima de 4 de todas maneras, ¿ya? Porque como tú dices, la confianza no se recupera tan rápido. Y para la mayoría, ¿no es cierto?, Mirta Vázquez sigue siendo una persona de izquierda, con un gabinete de izquierda. Y los gabinetes de izquierda en América Latina expropian. O sea, así es. Pero Mirta Vázquez ya tiene una trayectoria de haber estado de presidenta del Congreso 9 meses, donde demostró su capacidad de conversar, negociar, y entonces yo lo veo con mucho optimismo, pero un optimismo receloso, con cuidado. Claro, por eso.
Mira, yo ayer le pregunté a Carlos Anderson si él se compraría un departamento. Él es economista también. Me dijo, en este momento no. No, mejor es estar líquido. No. ¿Ya? Mira que yo sí lo habría comprado, porque creo que más barato no va a estar, y es el momento en el cual, es decir, peor de lo que hemos estado, siempre se puede estar peor, pero yo creo que era el momento. En mis escenarios futuros siempre tenía un espacio de una recuperación, porque la realidad va empujando a los presidentes a volverse sensatos. Mira, Claro. si tú lees los artículos de Pedro Franque en la revista de Hildebrand de los últimos 2 años, es un coche bomba contra la sensatez. O sea, tiene una cosa Por eso te increíble. digo, o sea, Claro. eso es, eso es para hacer un análisis Total. ya de 2 programas, creo. Bueno, porque como dicen no sé qué cosa dicen, pero una cosa es con cajón y otra con guitarra. Y entonces el poder, estar en el poder, te demanda Se otras cayó del cuestiones, caballo, otras realidades, vio otra la información. luz. Vio la luz de nuestro Señor. ¿Qué le pasó a ese hombre? Él es que hay videos de él pidiendo asamblea constituyente, Claro. cambio de la constitución, revisión de los contratos ley. Entonces, y ahora se para frente a los inversionistas del mundo y le dice estabilidad jurídica, seguridad ante todo. Bueno, pero más que burlarnos de eso con sarcasmo, hay que apoyar que la gente, cuando Sí, toma un claro. cargo público, ve otra información, tiene otras necesidades y comienza a gobernar. Mira, esta reforma agraria que se lanza, he estado pensando en estos días, y en 4D lo hablábamos el otro día, que es una reforma agraria. Primero, no es reforma, pues, o sea, esta cosa no es reforma. Como si Johnny se explicó, el agro se salva si es que le das carreteras, tecnología y agua. Estas normas no te dan nada de eso. Son cositas por ahí. Pero en fin, para el marketing, la reforma agraria. Igual, iPhone me vende cada año un nuevo modelo y me dice, le he puesto una cámara más y ahora es el nuevo teléfono, y entonces hay los que corren a comprar el nuevo teléfono. Entonces, es el marketing. Pero no está mal. Y cuando veo expertos como Sillones que te dicen, bien, esta medida está bien, está bien, está bien. Pero a lo que voy es que yo pensaba que el mejor escenario podía ser uno en el cual era un periodo en el que los empresarios, la inversión privada iba a escuchar que, mira, ya sé que estamos en un manicomio donde todos gritan, Cerrón habla esta cosa, Dina Boluarte, el otro, pero hay que prestarle atención a las normas. Y las normas van caminando mejor. Algunos nombramientos son impresentables. Yo diría que, por ejemplo, en Indecopi, el gobierno debería dar señales. Uno, ¿qué hace con esta negociación con el machete en el gas? Dos, cambiar gente en Indecopi para tener gente que proyecte confianza, porque Indecopi en malas manos, eso se puede volver un lugar de mafias con tarifario, y eso es muy, muy grave. Entonces, como que hay que avanzar en esa dirección, pero yo creía que iba a haber un espacio para el Perú donde iba a haber mucho ruido, pero hay que prestarle atención a las normas, a las medidas. Y ahora creo que soy un poquito más optimista de creer que se ha abierto la luz para poder tener un gobierno más en la onda de lo que fue el gobierno del expresidente Ollanta, que era un gobierno de izquierda con un toque social, pero que eso te obliga a un manejo, claro, pero fue un gobierno que sea viable. O sea, perdóname, fue un gobierno que tuvo, pues, tuvo 2 ministros de economía. Así, segura, claro. Y segura, súper sensatos. Así es. Muy disciplinados en lo económico, recontra prudentes en el gasto fiscal, o sea, de una disciplina enorme. Entonces, claro, no conseguiste gran crecimiento, porque hay que decir que durante el gobierno de Humala la inversión privada también se retrajo por desconfianza. O sea, no hubo la confianza que hubo durante los años de García. Así durante Humala se retrajo por desconfianza, pero había mucho pactado de antes. Entonces, eso se terminó de ejecutar. Kuczynski, que debió haber traído muchísima inversión y que de hecho no tenía ningún problema ahí, toda la inestabilidad que generó Kuczynski, Vizcarra y todo lo que pasó, hizo que eso bajara. Pero Vizcarra jamás fue un gobierno de izquierda. Claro. El único gobierno de izquierda que se presentó como gobierno de izquierda fue Ollanta, ¿ya? Y acuérdate, con la campaña del 2006, donde había sido identificado por el chavismo por Alan García, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación parecida, pero lo que repite todo el tiempo Castillo o sus ayayeros es: no va a haber hoja de ruta, ¿no? Nos reíamos mucho tu columna también, o sea, se va a estrellar contra la pared porque no tiene plan. Es evidente que no hay hoja de ruta, esto no va a ningún lado, es un buque, un barquito al garete. Claro, o sea, parece cuando decía, no soy de derecha, no soy de centro, yo les decía, oye, usted tampoco es de izquierda, esto es un mamarracho, esto no va a ningún lado, o sea, hay que ordenarlo. Esto puede ocurrir que con estos cambios
algo puede suceder, pero yo diría que es un optimismo, pero con cuidado, con recelo, porque no es definitivo, pero que es el momento de apostar por abrir al Perú al mundo, por abrir al Perú, por ejemplo, creo que de repente la Cancillería con Maurtua ahora va a poder tener más espacio para poder comenzar a atender relaciones, a no creer que el mundo era como lo veía el señor Bellido, que era el embajador de Maduro en el Perú. Cuando sale como una tromba, decir este viceministro, hay que votarlo, ¿cómo es que ha dicho ahí? Es un mequetrefe que era un empleadito de Cerrón y de Maduro y de Evo Morales. Porque lo que dijo el vicecanciller era no solo lo correcto. Era lo cierto. Y era porque además la Cancillería venezolana les había impuesto, les había sacado a trompicones en un pasillo una reunión que ellos no habían pactado. Les habían impuesto una reunión no pactada con el argumento del tema humanitario con la migración, que no puedes negarte porque efectivamente hay un tema humanitario. Claro. Pero les impusieron una reunión que la Cancillería no había pactado. Y esto en la Cancillería es clave, todo es gestos en la diplomacia, clave si te reúnes con este o con aquel. Y además lo grave es que Maduro al día siguiente sale en Caracas a decir, me reunió con Pedro Castillo, como diciendo, es mío, es de nosotros, Claro. Yo tengo reconocimiento internacional. Cuando todo el mundo sabe que Maduro va a estas reuniones, es un paria, nadie le quiere hablar. Claro. Entonces necesita decirle a su pueblo, miren, a mí me reconoce todo el mundo. Bueno, ahora está celebrando la Navidad, ¿no? Pero esa es otra historia, otra cosa. Anda. Si hablaba con el pajarito y creía que hablaba con Chávez, sí. Por eso. Pero en todo caso, sí ha sido el día de ayer un día muy malo para Cerrón, ¿no? Bottom line, así. Bueno, pero es un buen día porque puede implicar un cambio de tendencia y hay que ver. Y lo que no quisiera dejar de mencionar es que ahora es el momento en el cual tienen que las fuerzas sociales, políticas, económicas del Perú entender cómo conversan, porque tampoco pueden entregarse y decir, ahora ya ocurrió el gran cambio. No ocurrió el gran cambio. Mira, este ministro nuevo que han puesto, no es el gran cambio. Va a ser un cambio de a poquitos, trompicones, y creo que es el momento de negociar, pero negociar mirando con la idea de que construir un mejor país nos conviene a todos los políticos, a todas las oposiciones políticas, para ver cómo ganan la elección del próximo año. Sí, es evidente que Mirta Vázquez ha puesto condiciones ayer, O sea, la salida de varios ministros es parte de la propuesta de Mirta Vázquez. O sea, eso está clarísimo. Me queda claro que Gisela Ortiz llega de la mano de Mirta Vázquez, Betsy Chávez llega de la mano de Mirta Vázquez, aunque no tenga ninguna experiencia en el sector. Eso es como que un refresco y te da un aire. Ahora, en el Congreso hay, digamos, un grupo de vacadores, ¿no? O sea, claro, o sea, lo que en primer día se sentaron, que no se preocupen, esto no va a durar mucho, lo vamos a vacar. Pero hay un grupo mayoritario que no está dispuesto a eso, porque entre otras cosas, lo hemos conversado varias veces, eso pasa por su propia disolución. O sea, digamos, si llegas al extremo, ¿ok? El Congreso no va a permitir que lo disuelva. Y cuéntame ahí una cosa, porque ayer justo conversaba en la noche con una persona, un político muy importante, y me decía que podía haber el escenario en el cual vacas al presidente, pero el Congreso sigue, y vacas a Castillo y Dina, y esto sigue hasta por 5 años. No, pobrecito, mándale un ejemplar de la Constitución. No se puede, el ¿cierto? Artículo 134 y 115, me parece que es 134 y 133, dice que, o sea, el artículo 115 es el de la sucesión presidencial, ¿ok? Cuando llegas a presidente del Congreso, dice, se convocan elecciones de inmediato. Hay quienes dicen, no, elecciones es solo el presidente. No. Esa es la discusión, claro. No. Elecciones es plural. Convocas a todos, se van todos. ¿Por qué? Porque tiene una lógica jurídica. Claro. El checks and balances se hace en el Perú junto, o sea, elegimos junto a Congreso y Ejecutivo. ¿Para qué? Para que sea la expresión de una voluntad en un determinado momento en el tiempo. Claro. Tú no puedes elegir en un tiempo a unos y en un tiempo a otros. Yo tengo la teoría que el Congreso tiene que elegirse después, pero después de un mes, no después de 4 años, ¿no? Entonces, no.
no, no, no. Eso es lo que ellos quisieran, pero no. Ahora, hay en el Congreso pasado, en el que acaba de salir, en el que sustituye al disuelto, se presentó un proyecto de ley para interpretar la Constitución en esos términos, ¿ah? Y finalmente no se aprobó. No, 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 no. Pero sí creo que el Congreso, digamos, la mayoría del Congreso no quería ir al escenario de confrontación. Por eso lo fueron a buscar. Por eso lo fueron a buscar la noche del jueves de la semana pasada y le dijeron, mire, ¿sabe qué? Si nos van a meter una cuestión de confianza, vamos a tener que decirle, bueno, vamos a tener que generar una vacancia, porque a nosotros no nos van a disolver. O sea, a la primera cuestión de vacancia, de confianza negada, nosotros lo vacamos, porque no vamos a esperar a la segunda. Ese es el mensaje. De repente, eso es lo que también motivó, además del viaje a Estados Unidos, eso es lo que motiva a decir ya no va más. No, no puedo. Que Castillo, yo insisto en que Castillo se ve una buena persona, una persona bien intencionada, que le ha faltado en estos meses carácter, algo, pero que creo que, por ejemplo, que esta declaración que ahorita acaba de hacer Valdemar Cerrón, que es el hermano del innombrable, y acaba de declarar lo siguiente, que es fabuloso, creo, porque marca dónde vamos, es la bancada de Perú Libre no respalda a este gabinete. Así es, no. Perfecto, es justamente no lo que le puede ocurrir y al Perú. anoche lo dijeron, no le vamos a dar el voto de investidura. Bueno, entonces es el momento en que tiene que hacer política con otros espacios del Parlamento, y esos espacios tienen que mirar ahora, porque el chip con el que venían varias bancadas era en qué momento se cae esto, y vamos, claro. El escenario era de vacancia o de que el señor Castillo se caía porque se caía solo. Hoy en día hay que entender que ha cambiado esto y que ha surgido una luz al final del túnel de que se puede completar un mandato presidencial y que se puede construir un mejor país en el camino. Ahora, con recelo, porque los políticos cuando ven luz al final del túnel, ¿qué es lo que hacen? Construyen más túnel. Más túnel. O aceleran, porque la luz, como tú dices, es la del camión que viene en sentido No es la luz del túnel, no es un camión que viene contra el tráfico y que te va a arrollar. Pero lo hace divertido. Mira, la política es tan entretenida y cómo van cambiando los escenarios súbitamente, y creo que ha sido un buen día. Se ha abierto una posibilidad de un gobierno que ya no está yendo al abismo. Nos tenemos que despedir, Abel, porque como tú sabes, yo le agradezco a Augusto que de emergencia nos haya aceptado la invitación. Teníamos otra cosa planeada para hoy, pero la vamos a hacer la próxima semana. Abel, ¿alguna pregunta del público antes de irme? Sí, Rosa María, vamos a, bueno, acá tengo, ¿qué partidos ahora están integrando el gabinete? Preguntan, Juntos por el Perú, ¿qué otros partidos? Y si esto como es partido, sí. Como partido, formalmente ninguno. Claro, ¿Por qué? Porque no, a ver, Frente Amplio no tiene inscripción, para empezar. ¿ya? Y yo tengo la sospecha que Mirta Vázquez ya no es tan cercana a Marco Arana. Para nada. No, con lo cual es una expresión de sensatez de Mirta Vázquez. Estamos de acuerdo, pero no, porque además eso sucedió incluso durante acuérdate, ella y Rocío Silva Santisteban estaban bien al margen de las decisiones del resto del Frente Amplio, porque ellas correspondían con la lista. a otro colectivo, eran invitadas. ¿Pedro Franque es un representante de Verónica Mendoza? No creo, tiene vida propia ya. No es que reciba las órdenes de Verónica Mendoza, no. Pedro Franque no, para nada. No, pues, no es que sea Nuevo Perú, ¿cómo se llama la agrupación de Verónica Mendoza? No es que esté en el gobierno. Claro, y Ceballos fue también congresista de Frente Amplio, pero en realidad tiene vida propia al margen de Marco Arana también. No, creo que Serrano Ceballos es un matajari que va de un lado a otro y que va viendo cómo va ganando Castillo, me arrimo con Castillo, va ganando Cerrón, me arrimo con Cerrón. Pero ahora ya se da cuenta que está ganando Castillo, se va a alinear con Castillo. Tú fíjate dónde está Ceballos y más o menos apuesta ese caballo. Así es. Porque tiene buen ojo. Así que, ¿qué otro partido está en el gobierno? Ninguno. Lo único claro es que Perú Libre ya no está en el gobierno. Bueno, está su abogado, ¿no? Pero los abogados, tú también has visto que hay abogados que en el camino cambian de cliente, mira, por acá hay un mejor contrato, entonces... Así es, el abogado... Para contratos llámeme a ese teléfono y van cambiando, ¿no? Son abogados, ¿qué cosa creen? O sea... Qué mal, tú has debido decir, ¿no? El abogado es una profesión noble, que no... Es noble, no cambia. Oye, defender al peor de los delincuentes es una profesión noble, por supuesto. Claro, pero que al sí. principio no es que cambian en el camino, según
¿Qué cliente va ganando? Hay algunos principios éticos que tienes que cumplir, pero digamos, yo siempre digo, sí, a ver, todos estuvimos de acuerdo que Keiko Fujimori tenía todo el derecho a contratar a todos los estudios de abogados de Lima. Claro que sí. Y yo lo he defendido. Con la misma razón, el señor Cerrón puede contratar al abogado que le dé la gana. Claro. Es su derecho. Y el abogado tiene el derecho de escoger al cliente que le da la gana, porque si no respetamos eso, no hay defensa legal. No hay defensa, pues claro. No habría defensa, pues porque si la opinión pública me va a escoger al abogado, mejor no me defiendo. Claro. Pero lo que sí hay que decir es que el señor tiene, el que han elegido como ministro del Interior, no solamente ese pequeño defecto, sino que además tiene una hoja de servicios espantosa. Entonces, en la Policía Nacional te tienes que ganar el respeto de la gente. Si tú no pasaste de mayor y no te respetaron durante tu trayectoria como policía, y además eres PIP, con todo lo que eso significa dentro de la Policía Nacional, va a haber problemas. Va a haber problemas tarde o temprano, y debería saberlo el presidente Castillo más rápido. Ahora, yo creo que se le acabaron las cartas, ¿eh? Porque debió haber cambiado vivienda, debió haber cambiado transportes, y como que ya, o sea, no tiene cuadro para 17 personas, esa es la verdad. Mira el lado positivo, de repente es que están comenzando el proceso, está empezando el proceso de cambio, y él también está probando aguas nuevas, y hay que darle como el tiempo para testearlas, pero lo que ha pasado ayer es importante. Eso, por supuesto. Muy bien, Augusto, gracias. Tú sabes que mi empleador en mi siguiente trabajo no es tan simpático como tú. Así es. Entonces, me quiero ir temprano. Yo soy, ¿quién es? Dr. Jekyll y luego soy Mr. Hyde. Muy bien, gracias, Abel. Bueno, gracias, Rosa María. Hasta el lunes, ¿no? Porque mañana es feriado. Así es, mañana es feriado. Solamente me están pidiendo el pronóstico de Augusto para el día de hoy. ¿Cuánto queda? Hoy ganamos bien, 3-1 a Chile. 3-1. 3-1 ganamos y todos nos olvidamos y no pasó nada y ya estamos ahora enrumbados rumbo a Dakar. 3-1 a Chile. Creo que a Chile o le ganamos bien, pero así con las justas no ganamos. Pero hoy ya van a salir con la pólvora así entre La Padula y Guerrero. No, es que todo el mundo dice que cada vez que quieras un cambio, que aterrice La Padula en el Perú. Aterriza y se producen los cambios. Cambia el presidente, cambia el hombre, llega y cada vez que llega ya hay otro presidente, hay otro gabinete, hay otro... Una cosa de locos es. Así es. Y Jefferson, a ver, le mete goles a Chile siempre, ¿eh? Claro. Se le prende la mecha. Y también Paolo. Vamos a salir bien a la noche, va a ser bien parado el equipo. Ya. Vamos. Hay fe que mueven montañas, ¿eh? Está muy bien. Pero muy bien. Nos tenemos que ir. Mira, si es que Castillo pudo salirse de Bellido, le podemos ganar a Chile. Ok, claro, es una comparación. Eso era más difícil. Más viable. Muy bien, nos vemos el lunes, que tengan un gran fin de semana. Adiós. Disfruten el feriado. Nos vemos el lunes. Gracias, Augusto. Gracias, Rosa María. Nos vemos hasta el lunes. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.